Gracias. Sí se escucha bien, no se escucha muy alto para que no vaya a gritar de más. Bueno, entonces la plática la vamos a partir en tres secciones, que es la introducción. Vamos a hablar un poco de teoría de multiplicación compleja y teoría de multiplicación real. Bien. Hay que hablar del planteamiento general del problema. Entonces, en teoría de números, hay dos tipos de campos que se estudian mucho, que son los campos globales y los campos locales. Los campos globales se dividen en dos, que son los de números y los de funciones. La plática va a tratar de campos de números. Un campo de números es una extensión finita de los números racionales en el sentido usual de teoría de campos. Y lo que se quiere hacer es ver qué pasa con sus extensiones abelianas. Es decir, tomamos un campo de números y nos fijamos en las extensiones finitas del campo K de manera que su grupo de Galois sea abeliano. En este caso queremos clasificar y construir explícitamente cómo son todas las extensiones abelianas. La clasificación nos las va a dar la teoría de campos de clase. Esta teoría no, nos va a clasificar las extensiones, pero a través de la aritmética del campo K. Y la construcción explícita, o sea, describir cómo se construyen explícitamente todas las extensiones, ese ya es un problema abierto que solamente está resuelto para el caso de los números racionales y extensiones de campos de grado 2. Bien, el problema en general ya está resuelto para campos de funciones, que son el otro tipo de campos que mencioné al principio. Para campos de funciones se resuelve con módulos de Drinfeld y para campos locales se resuelve con una teoría que se llama teoría de Lubin-Tate. La construcción explícita, el objetivo es que se le adjunten al campo de números K puntos de torsión de cierto tipo de objetos geométricos. Por ejemplo, para el campo de los números racionales, este se conoce como el teorema de Kronecker-Weber, que ya es un teorema que ya existe desde, no sé, 1800, me parece que empezó el desarrollo. En este caso, lo que se hace es adjuntar raíces de la unidad, y las raíces de la unidad lo que representan son puntos de torsión de un grupo algebraico lineal, que es el grupo multiplicativo GM. Bien, ahora ya que tenemos resuelto el caso 1, que es el de dimensión 1 para los números racionales, lo que se quiere ahora es saltar a la siguiente dimensión, que es extensiones finitas de grado 2. Estas extensiones finitas de grado 2 se dividen en dos casos, que es el caso cuando tenemos una extensión de grado 2 que es imaginaria y una extensión de grado 2 que es real. En el caso imaginario, lo que se hace igual, ya es un problema resuelto, es de que se adjuntan puntos de cierto tipo de curvas elípticas que tienen multiplicación compleja y además se le agrega el J invariante de la curva elíptica para obtener todas las extensiones abelianas. En el caso de campos cuadráticos reales ya es un problema abierto que no está resuelto hoy en día. Y en el caso general también, todavía ni siquiera se sabe algún método de solución para resolver o una idea general para resolver el problema. Bien, iniciamos con a ver qué quiere decir la aritmética de un campo de números. Tomamos un campo de números K, o sea, una extensión finita de los números racionales, y la aritmética va a estar conformada por por su anillo de enteros. El anillo de enteros viene representando lo mismo que cuando tenemos a los números racionales, los números enteros usuales. Básicamente, el anillo de enteros representa a los números, es una generalización de los números enteros. Y los ideales primos de este nuevo anillo del campo de números van a representar una generalización de lo que eran los números primos usuales. Y el grupo de ideales fraccionales y su grupo de ideales principales. Los ideales fraccionales son básicamente el grupo abeliano libre con base en los ideales primos de este anillo de enteros. Estos objetos básicamente son la aritmética interna. Hay otros objetos más que son los valores absolutos que vienen jugando el papel. Un papel similar a cuando en álgebra conmutativa localizamos un anillo en un ideal primo. Los valores absolutos van a jugar un papel similar, pero acá ya no los enuncio.
y la aritmética externa del campo K. La aritmética externa está formada por los grupos de Galois, o sea, por los automorfismos de una extensión finita del campo de números K, y solamente en el caso de que el grupo de Galois sea abeliano, el caso no abeliano, ese no se trata. Y también la aritmética externa está conformada por los encajes complejos del campo de números en los números complejos. Bien, al principio dije que hay que tratar dos cosas, que es la clasificación de las extensiones abelianas y la descripción explícita. Cuando tenemos un campo de números, para la clasificación, eh, la teoría de campos de clase es la que describe cómo se clasifican cada uno de esos extensiones abelianas. Teoría de campos de clase describe, dice, los siguientes objetos. Lo que es el campo de clases de Hilbert, el campo de clases de rayos del campo K y la máxima extensión abeliana. Una vez que tenemos estos tres objetos, básicamente podemos clasificar cómo son todas las extensiones abelianas del campo K, o sea, las extensiones finitas cuyo grupo de Galois sea abeliano. Teoría de campos de clase lo que hace para la clasificación es te da una biyección entre ciertos objetos que están construidos de manera con la aritmética interna y los grupos de Galois que tienen los grupos de Galois abelianos. Entonces lo que hace es una biyección entre grupos de Galois de extensiones finitas que son abelianos y subgrupos de otro grupo construido a partir de la aritmética interna. Este grupo se conoce como grupo de clases de Ideles, que es un grupo topológico que tiene ciertas propiedades. Bien, ¿qué es el campo de clases de Hilbert? El campo de clases de Hilbert básicamente es un campo, es una extensión finita del campo de números K, donde no hay ramificación. La ramificación se puede pensar igual en el sentido de curvas, que por ejemplo, tenemos un primo en la extensión base y que no haya ramificación quiere decir que cuando consideramos ese primo en una extensión en el campo de clases de Hilbert, no hay ramificación, o sea que la multiplicidad de ese primo es uno, o dicho de otra forma, que el primo permanece inerte. Y los campos de rayos son una generalización del campo de clases de Hilbert. La única diferencia es que se permite ramificación controlada para una cantidad finita de números de ideales primos. Una vez que tenemos ya el campo de clases de Hilbert y el campo de rayos, entonces a partir de estos dos ya es posible construir la máxima extensión abeliana de K. Por máxima extensión abeliana me refiero a una extensión abeliana maximal, donde cualquier extensión abeliana finita esté contenida en esa extensión. Esta extensión siempre va a tener grado infinito y se va a obtener como una unión de todas estas extensiones que son los campos de clases de rayos, que son finitas, son extensiones finitas. Entonces, en general lo que hicimos acá es obtener una descripción, una clasificación de cómo se biyectan las extensiones finitas abelianas con subgrupos abiertos de otro grupo topológico que se construye aritméticamente. El problema es de que esta teoría no es explícita, es decir, que si tú tienes un campo en específico, no te dice cómo construir explícitamente una extensión abeliana. Entonces, ahora la descripción explícita fue un problema de Hilbert. Hilbert intentaba resolver el problema de extensiones abelianas explícitas para campos de números arbitrarios. En la conferencia del Congreso Internacional de Matemáticas, este problema lo enunció como el número 12. Entonces, Hilbert básicamente culminó el problema del teorema de Kronecker-Weber y lo que hizo es adjuntar valores especiales de la función exponencial compleja. Y de la misma forma, Hilbert quería que si tomamos un campo de números arbitrario, resolverlo de la misma forma, es decir, adjuntar valores especiales de ciertas funciones analíticas. El problema es de que cuando exigir que fueran funciones analíticas ya ni siquiera es cierto para el caso de dimensión 2.
Bien, acá voy a describir un poco lo que se hace para el teorema de Kronecker-Weber. Bien, tomamos a la función exponencial compleja, que es una función analítica. De hecho, es una función entera cuando se considera de todos los complejos en los complejos. Ahora pensemos en el núcleo de la función exponencial como el conjunto de todos los puntos que al evaluarlos nos da uno, es decir, que son las raíces de la unidad. Bien, este núcleo lo podemos redefinir a través de una acción de grupo. Tomemos a los números enteros z y definamos una acción de z en el grupo multiplicativo de los números complejos. Es esta acción que es n por z sería z a la n. Entonces, el núcleo de la función exponencial básicamente es igual a la torsión de esta acción. Por torsión me refiero a todos los elementos de orden finito, de orden cuando z a la n es 1. Entonces, el núcleo va a ser igual a la torsión. Cuando vemos el núcleo de la función exponencial como una acción de grupo, es más, bueno, al final se comprobó que era más adecuado pensarlo como acciones en lugar de esta forma de núcleos de funciones analíticas. Bien, ahora que ya tenemos que las raíces de la unidad son la torsión de esta acción, a los números racionales le adjuntamos todos estos puntos de torsión. Estos puntos de torsión son una cantidad finita de raíces de la unidad. Y lo que vamos a obtener es la máxima extensión abeliana, que es el teorema de Kronecker-Weber, que dice que toda extensión abeliana de los números racionales está contenida en una extensión ciclotómica. Recordemos que una extensión ciclotómica es cuando a los números racionales le adjuntamos una raíz de la unidad o una cantidad finita de raíces de la unidad. Bien, al final la idea general que dije de estas construcciones es tener una acción de z en un objeto geométrico. En este caso, el objeto geométrico es el grupo algebraico lineal, el grupo multiplicativo GM. De hecho, esta noción de tener acciones de Z en objetos geométricos se usa igual para el caso de campos de funciones y campos locales. Para campos de funciones, que son los módulos de Drinfeld, también es una acción de Z en un cierto módulo. Y para el caso de la teoría de Lubin-Tate, también es una acción de Z en cierto tipo de módulos. Entonces, en este caso, por ejemplo, para el campo Q, el campo de clases de Hilbert es el mismo campo Q. Eso quiere decir que no hay si tomamos una extensión finita de Q, siempre va a haber un primo que se ramifica. Entonces, la extensión finita de Q, donde ningún primo se ramifica, es el mismo Q. Y los campos de clases de rayos para los números racionales es adjuntarle a los números racionales una raíz enésima de la unidad primitiva. Entonces, una vez que ya tenemos todos estos campos de clases de rayos, podemos generar la máxima extensión abeliana de los números racionales que se obtiene adjuntándole a Q todas las raíces de la unidad, o lo que es lo mismo, es una unión infinita de estos campos, que son los campos de clases de rayos. Y la consecuencia es de que si tenemos cualquier extensión finita abeliana de Q, o sea, una extensión finita de Q, cuyo grupo de Galois sea abeliano, entonces esa extensión está contenida en alguna unión finita de estas extensiones. Bien, la siguiente parte es teoría de multiplicación compleja de curvas elípticas. Bien, este es el caso de dimensión 2. Tomamos una extensión de grado 2 y una extensión de grado 2 básicamente es a los números racionales adjuntarle la raíz cuadrada de un número entero que es libre de cuadrados y además D es negativo. Y si D es negativo, perdón, K se conoce como un campo cuadrático imaginario. Si D es positivo, es el caso real. Eh, por ejemplo, para este caso podemos pensar que si le adjuntamos al campo K todas las raíces de la unidad, similarmente como obteníamos en el caso racional, vamos a generar la máxima extensión abeliana. Un obstáculo que se descubrió después es de que si hacemos eso, siempre va a haber una extensión abeliana que no está contenida en alguna extensión de este tipo.
Entonces, la forma correcta que se descubrió era adjuntando puntos de torsión de curvas elípticas que tienen multiplicación compleja. Y al final, esta filosofía de adjuntar puntos de torsión de objetos geométricos parece que era o al menos parece que es la correcta. Bien, una curva elíptica, recordemos que son los ceros de un polinomio cúbico no singular. No singular quiere decir que su discriminante es no cero. Y además el polinomio es en dos variables y tiene coeficientes complejos, junto con el punto infinito del plano proyectivo. Entonces, una propiedad que tienen estas curvas es de que quedan completamente determinadas, al menos sobre los números complejos, por un invariante. Ese invariante se define por medio de los coeficientes de este polinomio que definen a la curva. Y lo vamos a denotar como JD, que lo que quiere decir que completamente determinada es que si tenemos dos curvas que son isomorfas, entonces tienen el mismo J invariante. Y si tenemos dos curvas con el mismo J invariante, quiere decir que son isomorfas. Entonces, este tipo de curvas elípticas tienen una estructura de grupo que se define geométricamente. Creo que esto ya se había visto en la primer plática de este seminario. Fijémonos acá en la curva. Cuando consideramos la curva, su gráfica real. Tomemos dos puntos P y Q y tracemos la recta que une los puntos P y Q. Esa recta interseca a la curva en un tercer punto R. Y ahora unamos la recta R con el punto a infinito, que es una recta vertical. Y el tercer punto, esa es la suma, P más Q. Bien, ahora cada curva elíptica E tiene asociado un anillo que son las isogenias de E. Por isogenias entendemos que son aplicaciones regulares de la curva en la curva que fijan al elemento neutro de. El elemento neutro es el punto al infinito. Para este anillo de endomorfismos existe un homomorfismo que es el canónico, siempre para cualquier anillo, que es el que a cada n lo mandas a la aplicación corchete n. Esta aplicación, como la curva elíptica es un grupo, esta solamente es agarrar un punto y sumarlo n veces. Entonces resulta que esta aplicación, este homomorfismo es inyectivo. Eso quiere decir que el endomorfismo de anillos es de característica cero. Generalmente las curvas elípticas, casi todas su anillo de endomorfismos es Z. Es decir, que este homomorfismo es un isomorfismo. Cuando tenemos que este homomorfismo canónico no es suprayectivo, decimos que tiene multiplicación compleja. O dicho de otra forma, que hay otro tipo de aplicaciones en la curva que no son multiplicaciones por un entero. Entonces, cuando vemos a la curva E como un toro analítico, este concepto de multiplicación compleja queda más claro. Bien, bueno, ya sabemos que si tenemos una curva algebraica en general, esa curva algebraica le corresponde una variedad compleja. En el caso de curvas elípticas, existe el teorema de uniformización que nos dice que una curva elíptica compleja es analíticamente isomorfa a un toro analítico. Un toro analítico, por definición, son los números complejos aditivamente cociente con un subgrupo discreto de rango 2. Entonces, acá el término multiplicación compleja queda más claro si vemos a la curva elíptica no como ceros de un polinomio, sino como un toro analítico. En este caso, para toros analíticos, de hecho, este isomorfismo que mencioné es una equivalencia de categorías de curvas elípticas complejas con toros analíticos. Entonces, como es una equivalencia de categorías, un homomorfismo, una isogenia de curvas elípticas, se traduce en que es un homomorfismo analítico de toros. Y todos los homomorfismos analíticos de un toro son de esta forma. Son multiplicación por un número complejo, es decir, tenemos este cociente que son clases laterales. Agarramos una clase lateral que acá la pongo con corchete, que quiere decir z más lambda, y la multiplicamos por un número complejo alfa, fijo. Alfa siempre está fijo.
Entonces, la traducción de multiplicación compleja quiere decir que existe un homomorfismo alfa, tal que alfa no es un número entero. Entonces, por eso de ahí proviene probablemente el nombre de multiplicación compleja. Bien, ahora si tenemos una curva con multiplicación compleja, entonces para las curvas que están definidas sobre los números complejos, su anillo de endomorfismos siempre va a ser isomorfo a un subanillo de estos. Recordemos que al principio dije que si tenemos en general un campo de números, siempre hay asociado un subanillo que juega el mismo papel de los números enteros en los racionales. Entonces tenemos al campo cuadrático imaginario y su anillo de enteros. Si tenemos una curva de multiplicación compleja, el endomorfismo siempre va a ser isomorfo a un subanillo de este. Y de hecho podemos construirlo de manera que sea isomorfa al subanillo maximal. Eh, y además el J invariante es un número algebraico. Cuando consideramos curvas con multiplicación compleja, siempre va a haber un número finito de clases de isomorfismo de curvas que sean su anillo de endomorfismos al anillo de enteros del campo cuadrático. Digamos que las clases de isomorfismo las enumeramos de esta forma. Acá lo pongo entre corchetes porque son clases de isomorfismo. Entonces hay una cantidad finita de clases de isomorfismo. Cada una de estas curvas elípticas o cada representante se puede escribir como un polinomio con coeficientes en K. Y la peculiaridad que tienen estas curvas es que si agarramos su J invariante de cualquiera de estas curvas y se lo adjuntamos al campo cuadrático imaginario, obtenemos el campo de clases de Hilbert. Otra propiedad que tienen estas clases, estas curvas que pertenecen que forman toda la clase de isomorfismo de curvas cuyo endomorfismo es isomorfo al subanillo de enteros, es de que los J invariantes son conjugados en el sentido de la teoría de Galois. Bien, entonces, como queremos construir extensiones abelianas, las extensiones abelianas las vamos a construir a partir de los puntos de torsión de esta curva, de cualquier curva. O sea, tenemos estas curvas. Agarramos la que ustedes quieran, de E1 hasta E subíndice HK, cualquiera, no importa. Y agarramos los puntos de torsión. ¿Qué quiere decir puntos de torsión? Como la curva la estamos viendo en este caso como puntos en un espacio proyectivo, tiene tres coordenadas. Las primeras dos son coordenadas afines. Entonces, como es un grupo, vamos a agarrar los puntos de torsión, es decir, el conjunto de puntos, tal que NP es igual a cero. Agarramos los puntos de torsión junto con el J invariante de cualquier curva. eh, y se las vamos a adjuntar al campo cuadrático imaginario. Tomamos la función de Weber. Esta función de Weber es una función regular en el campo de funciones de la curva elíptica. Lo que hace esta función a un punto de la curva elíptica es, como los puntos de la curva elíptica tienen tres coordenadas, lo que está haciendo esta función de Weber solamente es considerar la primer coordenada afín y multiplicarla por un múltiplo que ese múltiplo está dado en términos de la aritmética de la curva elíptica. Entonces, cuando a la curva consideramos el J invariante y le adjuntamos los puntos de torsión bajo la función de Weber, vamos a obtener la máxima extensión abeliana del campo K, del campo cuadrático imaginario. Entonces, ¿cuál es la conclusión general de este asunto? Entonces, tomamos un campo de números K y el objetivo principal siempre es adjuntar puntos de torsión de objetos geométricos para obtener extensiones abelianas. En el caso del campo racional, los puntos de torsión que estamos adjuntando son los puntos de torsión del grupo algebraico lineal GM. Estos puntos de torsión generan la máxima extensión abeliana del campo racional. Cuando saltamos en dimensión 2
En el caso imaginario, lo que estamos adjuntando son los puntos de torsión del grupo algebraico EI. Recordemos que una curva algebraica también es un grupo algebraico en el sentido de la geometría algebraica. La diferencia es que ya no es un grupo algebraico lineal. Bueno, en este caso le adjuntamos los puntos de torsión de ese grupo algebraico de cualquier curva en la clase de isomorfismo junto con su J invariante y lo que obtenemos es la máxima extensión abeliana del campo cuadrático imaginario. Bien, ahora para campos de números arbitrarios, Shimura en los 70 me parece dio un avance importante para campos de números de tipo CM. El término CM se conoce como multiplicación compleja. Lo que hizo es agarrar un campo de números con multiplicación compleja y adjuntar valores especiales de variedades abelianas CM, o sea, variedades abelianas que son con multiplicación compleja. Y a ese campo K le adjuntó todos esos valores. El problema es de que no obtenía toda la máxima extensión abeliana. O sea, había extensiones que tenían grupo de Galois abeliano que no estaban generadas por puntos de torsión de variedades abelianas. Entonces, ¿qué podemos decir ahora para el caso de dimensión 2 cuando D es positivo? Bien, en este caso todavía es un problema abierto. De, de hecho, Yuri Manning propone sustituir ven que en el caso cuadrático imaginario teníamos el papel importante lo juega este toro analítico. En el caso real, cuando tenemos un campo cuadrático real, lo que propone Manning es, Yuri Manning es definir un toro cuántico. Este toro cuántico se obtiene como un cociente de los números reales por el subgrupo generado por uno y teta, donde teta es un número irracional. Entonces, Gendron propone un invariante modular cuántico, similar al invariante modular clásico de curvas elípticas. La diferencia es de que este invariante cuántico ya es una función multivaluada y ni siquiera es continua. Que en el caso de curvas elípticas, el invariante J es una función que va de los números complejos en los números complejos y tiene varias propiedades importantes, entre ellas que es una función memorfa, es una función modular. En este caso, el invariante cuántico que define Gendron no es una función, ni siquiera es continua y ni siquiera es una función univaluada, es multivaluada. Entonces, lo que quiere hacer él es crear una teoría similar a la multiplicación compleja. Eh, bueno, al menos ya se demostró que este invariante cuántico que definió permite generar extensiones abelianas de un campo de funciones cuadrático real. O sea, lo que hace él es primero demostrar la teoría en campo de funciones, o sea, en característica positiva, y después quiere levantar esa teoría de característica positiva a característica cero. O sea, imitando lo que son los módulos de Drinfeld en característica positiva y quiere levantar la teoría característica cero para tener una teoría similar a la de módulos de Drinfeld, pero que se conoce, bueno, que él nombró módulos de Drinfeld cuasi cristalinos. Y sería todo. Acá está la bibliografía por si les interesa, que es multiplicación compleja, multiplicación real. No sé si tienen preguntas. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Hola, Juan Carlos. Tengo varias preguntas. Cuando decías que le agregabas la torsión a Q, Sí, ¿te referías a la n torsión? Porque decías como que era solo agregarle un número finito. ¿en qué parte? A ver, ¿acá? Ahí. Sí, Cuando dices a puntos de torsión, dices los de n torsión.
Ajá. nada más. O sea, no es que le agregues toda la torsión, que es infinita. Ah, le estoy agregando toda la torsión. O sea, la torsión son las raíces de la unidad. Pero no querías que eso fuera finito. ¿Mande? No querías que eso fuera finito. Ah, sí, pero para generar la máxima extensión abeliana, hay que agregarle toda la torsión. Y, por ejemplo, si tú tienes una extensión de Galois finita que es abeliana, entonces esa extensión finita siempre va a estar contenida en alguna extensión ciclotómica. Las Ah, ok. extensiones sí. Sí, sí, ok. La otra, me confundí un poco, que definiste curva elíptica sobre C, ¿no? Como Sí. algo con polinomios en dos variables complejas, ¿no? Ah, Ah, y el punto al infinito. Y luego dices que hay un isomorfismo analítico con un toro. ajá. Entonces, como que Es, la dimensión, siento como que no me cuadra, como que uno es de dimensión compleja uno y el otro como que es de 2. no, el toro tiene dimensión compleja uno, Por eso, entonces la curva que definiste antes también, la E sobre C. que sería esta, ¿no? Ah, Ajá. también es de somos, Las curvas elípticas siempre tienen dimensión uno. sí. Bueno, en geometría algebraica ves que las curvas, las variedades de dimensión uno son curvas. En este caso, una curva elíptica pues está definida por los ceros de un único polinomio. Entonces es de dimensión uno. Y el toro analítico pues también es de dimensión compleja uno. Ah, sí, cuando defines tu toro irracional, Ajá. ¿por qué quieres que sea irracional? ¿Por qué quieres tomar un irracional? Antes es que no se escuchó bien. ¿Por qué quieres tomar un irracional? Ajá. O sea, ¿o ¿cuál es la idea de tomar el toro irracional? Ah, bueno, porque cuando tomas un irracional, este objeto es un grupo, esto es denso. Ajá. Y lo que se hace en este artículo, en este del invariante modular cuántico, este, toma un irracional y lo que hace es relacionar la geometría de este toro cuántico con otro tipo de objetos que son foliaciones, me parece. De hecho, este objeto para teta irracional tiene que ver con la foliación de Kronecker. De hecho, me imagino que debe ser esa una de las razones. Sí, porque si tomas esto es un subgrupo denso. ¿Qué pasa si tomas teta un racional? Es que para irracional, la idea es construir para curvas elípticas, se tiene una acción del grupo especial lineal en el semiplano superior que clasifica clases de isomorfismo de curvas con alguna estructura extra. Y cuando toma teta irracional, realiza una teoría similar de clasificar cierto tipo de objetos bajo una acción del grupo, del grupo proyectivo, similar en otro espacio para clasificar cosas. Ya, ya, pero entonces no quieres como emular lo que pasaba con el toro complejo. Bueno, con Sí, C módulo, una retícula de rango 2. sí, eso básicamente están intentando imitar la teoría de multiplicación compleja, siguiendo la misma idea, pero con toros reales. Por eso es de que una curva ve su representación como un toro analítico y no como una curva, o sea, como ceros de polinomios. Porque cuando ve la representación de una curva elíptica como un toro analítico, entonces
por ahí dice Yuri Manning que es más clara la idea que se quiere seguir de generalizar la teoría, pero ahora sustituir a los números complejos por los reales y lambda por otro subgrupo, que en este caso lo considero como un teta irracional. Ya, ok. Pero entonces, en lo anterior, la topología no tiene mucho que ver, ¿no? Porque el C módulo lambda, pues es un toro, ¿no? Así Ajá, normal. Y esta sí. cosa tiene la topología indiscreta, ¿no? Este toro irracional. No, de hecho no tiene topología indiscreta este asunto, me parece, ¿eh? Es la topología. Sí, la topología es trivial ahí. El que es denso es el 1, teta. Este, ¿no? Sí, sí, sí. Ah, entonces la topología se trivializa ahí. Ujú. Sí, Bueno, sí, sí, sí. En ok. este caso, ¿no? Ujú. Va, pero bueno, eso era todo. Ok. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, agradecemos a Juan por la charla. Igual muchas gracias por permitirme hablar de esto. Y bueno, muy bien, Juan. Luego nos estamos viendo por acá. Sí, sí, muchas gracias. Hasta luego. Sí, hasta luego.